Concursos y competencias en los mitos. Un lindo catálogo que ya comienza con lo que sucedió entre Lepreo y Heracles. Lepreo era sobrino de Augias o Augías, aquel que en uno de los trabajos de Heracles había ordenado al héroe que limpiara sus establos, unos establos que habían permanecido sin ser limpiados durante décadas. Recuérdese que Heracles para lograrlo había desviado el curso de dos ríos, el Alfeo y el Peneo. Fue un trabajo el de Augías, que tuvo consecuencias jurídicas, porque los enemigos de Heracles habían resuelto no contar este trabajo, ya que decían que no lo había hecho él, sino justamente los ríos. Lepreo entonces aconsejó a Augias o Augías que no pagase a Heracles el salario convenido, incluso por la limpieza de aquellos establos. Dijo además que debía encerrarlo. Como sabemos, Heracles huyó del lugar y cuando volvió para vengarse de Augías, pensó también de Yapa en castigar a Lepreo por alcahuete. Sí, por buchón, claro. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, dice chao. Pero aparece la mamá de Lepreo, una señora, ¿no? Le dice, Astidamia se llamaba, y propuso, como tantas, para salvar a su hijo una competencia de 3 disciplinas. ¿Vio cómo son los griegos diagonales? No diagonales, sino diagonales. Competitivos. ¿Cuán agonales son? El caso es que la vieja propuso 3 competencias: comer, beber y lanzar el disco. Pensé. Yo también pensé lo mismo que usted. Si gano en una, pierdo en otra. Bueno, primera competencia. Comer, beber y se dispuso frente a cada uno de ellos un buey. Un buey. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel. Después Heracles bebió un odre de vino antes de que su contrincante alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron porque Lepreo, humillado, se enojó y fue a buscar las armas y quiso matar a Heracles. Entonces Heracles lo atravesó con su espada y cerró con este acto la competencia y su venganza. No dice qué habrá pasado con la mamá, Astidamia, que fue la que inventó aquello, ¿no? Bueno, qué gana de jorobar que tenía la vieja. Sí. Si el tipo lo iba a matar igual, bueno. Cuando estaba agonizando le habré dicho, yo te dije. Que no yo te dije, nene. Otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y más osado. Tenía un hermano llamado Linceo, que, como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Castor y Pólux. En una oportunidad, Castor y Pólux, los gemelos, habían organizado, junto con Idas y Linceo, una incursión de pillaje, de saqueo, de afano en la Arcadia. Dice, vamos a caminar un rato por la Arcadia. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños que se chorearon. El reparto del botín fue confiado a Idas. Dice, a ver, repartí. E Idas tuvo la siguiente ocurrencia. Mató un buey, hizo de él 4 partes y decidió que se quedara con la mitad del rebaño el primero que se comiera su porción. Y el que acabase en segundo término se apoderaría de la otra mitad. O sea que mitad para los 2 primeros y para los otros nada. Muy bien, empezó. Idas se tragó al instante su cuarto de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. Y de esta forma se apropió él mismo de la totalidad de los rebaños. Castor y Pólux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota. Por la noche se llevaron los bueyes, se los afanaron, y como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Y la verdad es que todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo, que como hemos dicho tenía una vista prodigiosa, descubrió a Castor escondido en el tronco hueco de un roble y se lo advirtió a Idas. Che, mirá que hay uno escondido ahí en el interior de un roble hueco. Idas entonces
le dio muerte de un lanzazo al tipo que estaba en el hueco. Pólux, el hermano del pobre Cástor, salió en su persecución y mató a Linceo. Idas agarró una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Entonces Zeus, que estaba mirando el asunto, ayudó a Pólux. Primero mató con sus rayos a Idas, y a Pólux, que era el único que quedaba, se lo llevó al cielo. Bien. Y así fue como terminó esta competencia, que terminó muy mal realmente. Qué horror, ¿no? Ciertamente, sí, sí. Esto nos enseña algo, aunque no sabría decir qué. Hay cosas peores que el fútbol. Sí. Uno que quiso competir con dioses y también con mortales fue Miceno. Disculpen No, ustedes. bueno. Ojalá que sea el bueno. No, señora, no. Era un compañero de Ulises que tocaba la corneta en el ejército. Le decían el rotativo del aire. Sí. El que toca la corneta, que en la funda se la meta. La historia es breve, ¿no? Ah, sí. Un día en que la flota griega estaba anclada en la costa de Campania, Miceno, que era el dueño de la flota, qué sé yo, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Era gente rara, ¿no? Vamos a confesarlo. Te levantás un día y decís, a ver quién me gana a tocar la corneta. Pero bueno, así eran los griegos de agonales. Sí, señor. El agón, la competencia sin encono. Bueno, este tipo dijo que él tocaba la corneta mejor que cualquiera, incluso mejor que los dioses. Y la competencia no pudo desarrollarse porque los dioses se ofendieron. Ay, ¿se acuerdan cómo eran los Claro, dioses? sí, ¿No? sí. Eran medio susceptibles. Vos decías, yo toco la corneta mejor que los dioses, y se ofendían, como algunos que yo conozco. Bien. Entonces los dioses ofendidos le enviaron a Tritón, que era un dios marino que tocaba las caracolas. Este dios Tritón agarró a Miceno y lo tiró al agua. Y le dijo, ¿por qué no tocar la corneta ahora? Bueno, ese es un agregado mío. Me pareció. Entre cornetas y caracolas estamos. Sí. Más tarde, Era burbuja. Ulises encontró la corneta de este hombre Ajá. y la enterró en la costa. Me refiero a la corneta. Ah. Y desde entonces ese lugar se llamó Miceno. Curioso. Se llama... Porque sí se llama. Menos mal que no es Villa Corneta o algo Claro. así. Finalmente, veamos qué sucedió entre Eurito, yo te diría Eurito, Sí. y Heracles. Eurito era rey de Escalia, era hijo de Melaneo, un notable arquero, abstenerse de los chistes de fútbol. Pasaba por ser hijo de Apolo, justamente dada esta habilidad, porque Apolo ya se sabe que es el arquero divino, Sí. como Zamora. Bueno, Eurito tenía una hija llamada Yole. Yole es del barrio, la Yole. Claro, la peluquería. Era hermosa la Yole y además tenía otros hijos, además de Eurito. Ajá. Parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos en el que ofrecía otorgar la mano de su hija. Vieja estructura Sí, sí. y noble estructura de historia griega. El tipo que iba a entregar a su hija al arquero que consiguiera vencerlo en un certamen de puntería. Así que ahí estaba el tipo, cada tanto venía uno. Hay gente que iba de gusto, ¿no? Tiraba 2, 3 flechas. Y por ahí mi perro caza una mosca, andás a ver. Como en la vida misma pasa, ¿no? Claro. Nadie le ganaba a este hombre. Hasta que ¿quién pasa por ahí? Heracles. Uy. Mala suerte. Participó de la competencia y venció a Eurito. Ahora bien, los hijos de Eurito se negaron a darle el premio a Heracles. Premio que era nada menos que la hermana, ¿no? Exactamente. Tenían miedo, en realidad, de que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana, los matase, como ya había ocurrido una vez en estado de locura, como hemos contado aquí. Pero, bueno, otra vez los malos perdedores hacen que todo termine en una tragedia. Repito, malos perdedores hacen Sí, que señor. todo termine en una tragedia. Sí. Heracles tomó la ciudad, ejecutó a Eurito, ejecutó a sus hijos y se apoderó de la Yole. Y se la llevó como compañera durante un tiempito.
Los mitógrafos citan, ya en el final, no se lo olvidamos de la Yole. Los mitógrafos citan un caso curioso en el que los participantes del concurso eran nada menos que Hesíodo y Homero. Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Anfidamante. Y cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor de Anfidamante, que había tenido la precaución de morir, participaron nada menos que Homero y Hesíodo. Competían uno contra el otro en canto. Ajá. Saben ustedes que los juegos fúnebres tenían como característica que se realizaran estas competencias poéticas y de canto. Uno de los jueces era Panides, y Panides quiso entregar el premio a Hesíodo porque encontraba más útil su canto. El canto de Hesíodo, como saben ustedes, había sido consagrado a los trabajos agrícolas, en fin. Se llama Los trabajos y los días. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor. Pero el público no aceptó el fallo de Panides y finalmente el premio fue otorgado a Homero. Y suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Linda historia y lindo recuerdo de este decir olvidado hoy día, ¿no? El juicio de Panides. Nadie lo usa, mitad por desconocimiento y mitad porque a lo mejor están de acuerdo con Panides en general los jurados de este mundo. Bueno, estas son las competencias que teníamos para contarle. Yo creo, Alejandro, que es bueno recordar en esta especie de enumeración algunas personas que a uno le vienen a la cabeza inmediatamente, porque en realidad una de las maneras de evitar las guerras antiguas era recurrir a los combates singulares, como sabemos que tenían su sabiduría. El enfrentamiento entre David y Goliat, ahí entre filisteos y judíos. Estaba pensando también en este muchacho Ulises, Odiseo, que al volver convoca una competencia también que tenía que ver con los arcos y con unos anillos. Sí, claro. Y que tenía que pasar el arco por 3 o más anillos sucesivos. Primero había que tensar ese arco. Además con un arco que solo él podía trenzar. Con la mirada de su hijo. Tensarlo, ¿no? De Telémaco, que estaba ahí, que no es una marca de aparato de televisión. Pero que después, además de lograrlo, se dedicó a exterminar a cada uno de sus competidores, lo cual también hace la competencia dura. Goliat también palma en el enfrentamiento con David. Pero pensaba que hay otros enfrentamientos peores, como aquellos que reclaman una especie de referí. Estoy pensando en el encargo a París que le hacen las diosas para saber cuál era la más bella, que va a degenerar en... Claro, un jurado. Tantas cosas. De modo que finalmente uno termina por aceptar que quizás la única competencia verdadera, la única competencia digna, la única competencia noble es aquella que uno inicia consigo mismo. Esto nos lo enseña no solamente la gimnasia, el deporte, muchas veces el amor también, ¿para qué negarlo? Así es. Y que finalmente, así como podíamos encontrar antes que nunca falta un buey corneta, por aquello que decíamos, hay algo de la sabiduría popular que, lejos de hablar de la cabellera, de los bueyes o de cuánta fuerza pueden ejercer, dice aquello de el buey solo. El buey solo bien se lambe. Exactamente, pero para no andar lamiendo, porque ya estamos en contra de los pruritos de los cumplidos, es que me limito a lo del buey solo. Bien, el buey solo probablemente aquel que se había comido el mismísimo Idas. Y ese fue precisamente el disco que me ha dado el discotecario y que se llama El Buey Solo. Es un tango de Agustín Bardi que va a tocar en una breve versión en solo de bandoneón el extraordinario bandoneonista que era Roberto Di Filippo.